Imagina llegar a un lugar donde nadie te conoce. Eso no es extraño. Ahora imagina que no existe ninguna prueba de que alguna vez exististe. No hay registros, no hay documentos, no hay coincidencias de ADN, no hay familia reclamándote, no hay un pasado al que regresar. Solo una presencia silenciosa y una muerte que nadie puede explicar del todo. Ese es el punto donde comienza esta historia. No con un crimen, no con una persecución, no con una desaparición violenta. Comienza con la ausencia total de identidad. Antes de continuar, si te atraen los misterios reales, los casos sin resolver y las historias que te obligan a cuestionar todo lo que crees saber sobre la identidad humana, suscríbete ahora, deja tu like y acompáñanos hasta el final de esta historia. Porque este no es un misterio común. Es uno que parece diseñado, desde su origen, para no ser resuelto jamás. En junio de 2009, un hombre desciende de un autobús en la ciudad costera de Sligo, Irlanda. No llama la atención, no parece nervioso, no parece perdido. No mira a su alrededor como alguien que acaba de llegar a un lugar desconocido. No duda, no pregunta. Camina con calma, con una seguridad inquietante, como alguien que ya ha recorrido ese trayecto muchas veces, aunque nunca haya estado ahí antes. Sabe exactamente a dónde va. Se dirige directamente al Sligo City Hotel. Cruza la puerta. Se registra bajo un nombre que nadie cuestiona en ese momento, Peter Bergman. Reserva 3 noches, paga en efectivo. Entrega una dirección como contacto, una dirección que no existe. En ese instante, nadie lo sabe, nadie sospechía. Nadie. Pero ese pequeño detalle marca el inicio de uno de los casos más perturbadores de la historia moderna, porque ese nombre no es real, no pertenece a nadie, no aparece en ningún registro oficial. No tiene antecedentes, no tiene historia, es un nombre vacío. Desde el primer minuto, Peter Bergman se comporta como alguien que no quiere ser recordado. Las cámaras de seguridad del hotel lo muestran con claridad. Un hombre de complexión media. Cabello gris, rostro cansado, mirada apagada, pero firme. Aparenta estar en sus 60s. La edad exacta es imposible de determinar. Como casi todo en este caso, habla lo mínimo indispensable. Solo cuando es estrictamente necesario, no socializa. No hace preguntas innecesarias. No intenta generar vínculos. No deja huella emocional en nadie. Para el personal del hotel, es solo un huésped más, uno silencioso, uno discreto, uno fácil de olvidar. Pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, y sin embargo, cada mañana sale, siempre con el mismo patrón, siempre con una bolsa morada en la mano. Cuando regresa, la bolsa ya no está. Durante los días siguientes, Peter Bergman recorre la ciudad no como un turista, no como alguien curioso, sino como alguien que está cerrando asuntos pendientes. Compra ropa nueva, no ropa llamativa, no ropa elegante, un traje marrón, una camisa blanca, zapatos negros, ropa genérica, fácil de confundir, fácil de olvidar. Compra también bolsas de basura negras. Las cámaras lo captan entrando y saliendo de tiendas, caminando por calles secundarias, evitando zonas específicas. No es paranoia, no es miedo, es intención. Los empleados del hotel empiezan a notar algo que no encaja. El hombre parece conocer la ubicación exacta de las cámaras de seguridad. No se detiene frente a ellas, no mira directamente al lente, no hace movimientos innecesarios. Cuando necesita deshacerse de algo, lo hace fuera del alcance visual. No se trata de suerte, es cálculo. Cada acción parece pensada, cada recorrido medido, cada salida planificada. ¿Qué estaba tirando? Sus pertenencias personales, su teléfono móvil, su tarjeta SIM, ropa, objetos cotidianos, en cosas pequeñas, pero esenciales, cosas que podrían decir quién era. La policía, cuando empieza a reconstruir el caso, buscaría durante semanas en contenedores, basureros y alrededores del hotel. Revisarían zonas enteras de la ciudad. No encontrarían absolutamente nada, ni un solo objeto, ni una sola pista, ni un solo error, como si esos objetos nunca hubieran existido. Hay algo profundamente inquietante en la forma en que este hombre se mueve por Sligo. No huye, no corre, no se esconde con torpeza. No actúa como alguien improvisando, actúa como alguien que ha tenido mucho tiempo para planearlo todo. Incluso visita una oficina postal, compra celos, compra etiquetas de correo aéreo en enviacartas. No unan varias, a quien nadie lo sabe. Para cuando los investigadores siguen esa pista, las cartas ya han sido entregadas. Y quienes las recibieron nunca se presentaron, nunca hablaron, nunca dijeron, sí, lo conocía. Eso plantea una pregunta aterradora. ¿Alguien sabía exactamente lo que iba a hacer y decidió respetarlo? Uno de los momentos más extraños del caso ocurre dentro del hotel. Una empleada de limpieza intenta entrar a su habitación. No recibe respuesta o se la lave maestra. Peter Bergman está ahí,
De pie, no se sobresalta, no se altera, no reacciona como alguien sorprendido. Se queda inmóvil. Su expresión no es miedo, es alivio, en como si hubiera esperado que alguien entrara, pero no esa persona. Como si temiera otro visitante. El gerente y la empleada le hablan. Él no responde, no porque no puedan, porque no quiere. Ese silencio no es debilidad, es decisión. Días después, Peter Bergman toma un taxi. Hace una sola pregunta. ¿Dónde queda una playa tranquila para nadar? El taxista lo lleva a Rosses Point, en un lugar sereno y abierto. Hermoso. Peter observa el mar durante varios segundos. No sonríe, no se muestra emocionado. Naciente en paga, desciende del vehículo. No parece alguien que va a nadar. Parece alguien que está evaluando un escenario final. Al día siguiente pide una hora extra en el hotel. Dice que tiene asuntos pendientes. Sale nuevamente con la bolsa morada. Cuando regresa, la bolsa está doblada en su bolsillo vacía. A la 1 de la tarde, Peter Bergman abandona el hotel por última vez. Lleva 3 bolsas. A lo largo del camino hacia la terminal de autobuses, una de ellas desaparece. Nadie lo ve tirarla, nadie la encuentra. En la terminal compra comida. Se sientan con calma, saca un papel, escribe algo, luego lo rompe. Ese mensaje jamás será leído. Compra un boleto de ida a Rosses Point, tan solo ida. Ese día, varias personas lo ven caminando por la playa. Todas coinciden en lo mismo. No encajaba. Mientras otros vestían ropa de playa, él llevaba traje. Mientras otros hablaban, él guardaba silencio. Mientras otros disfrutaban, él reflexionaba. Caminaba con las manos detrás de la espalda, la mirada perdida, como alguien despidiéndose del mundo. Nadie sabía que estaban viendo a un hombre borrarse a sí mismo. Y lo más inquietante es que lo estaba logrando. La mañana siguiente el mar devolvió algo que no debía estar allí. Un hombre que caminaba con frecuencia por la playa de Rosses Point distinguió a lo lejos una figura extraña sobre la arena. A primera vista pensó que se trataba de un maniquí arrastrado por la marea durante la noche. El cuerpo estaba completamente inmóvil. La postura no era natural, demasiado rígida, demasiado perfecta para ser casual. A medida que se acercó, la ilusión se desmoronó. No era un objeto. No era basura marina. No era algo abandonado por el océano. Era una persona. Era el mismo hombre del traje. El mismo que había caminado durante horas, sin hablar con nadie. El mismo que había llamado la atención de varios visitantes por no encajar en ese lugar. El mismo que parecía desconectado del mundo que lo rodeaba. Peter Bergman había muerto. Las autoridades llegaron poco después. El área fue acordonada con rapidez y el cuerpo retirado de la playa. En un primer análisis superficial, todo parecía indicar una muerte por ahogamiento. El mar estaba frío. Las corrientes eran fuertes. El traje pesado no ayudaba. A simple vista, el caso parecía cerrado incluso antes de comenzar. Pero este nunca sería un caso simple. Desde el inicio, los investigadores notaron detalles que no encajaban con una muerte accidental. El primero fue evidente y perturbador. Todas las etiquetas de la ropa habían sido cortadas cuidadosamente. No estaban arrancadas con desesperación. No estaban dañadas por el agua, no estaban deterioradas por el tiempo. Habían sido cortadas una por una. Se trata de una práctica poco común, pero bien conocida entre quienes desean ocultar su origen. Las etiquetas cuentan historias silenciosas. Revelan el país de compra, la tienda, la temporada, incluso el rango de precios. Son pequeñas pistas que, unidas, pueden reconstruir una identidad. Peter Bergman no había dejado ninguna. El examen forense profundizó aún más el misterio. El hombre estaba gravemente enfermo. Padecía cáncer de próstata en estado avanzado. Tenía un tumor óseo y evidencias claras de haber sufrido múltiples infartos en el pasado. Su cuerpo llevaba tiempo deteriorándose. No era alguien sano, no era alguien fuerte. Era alguien que sabía que se estaba muriendo. Y aún así, algo resultaba desconcertante. No se encontraron rastros de analgésicos en su organismo. Ningún calmante. Ningún medicamento, ninguna sustancia para aliviar el dolor, nada. Para una persona con ese nivel de enfermedad, el dolor habría sido constante, intenso, imposible de ignorar. Pero Peter Bergman no intentó aliviarlo. No buscó ayuda médica, no buscó tratamiento, no buscó consuelo. Eso cambia por completo la lectura del caso, porque ya no se trata únicamente de un hombre misterioso sin identidad. Se trata de alguien que sabía exactamente lo que le estaba ocurriendo. Alguien consciente de su condición, de su pronóstico y de su final. Alguien que no llegó a Rosses Point por accidente. Los análisis continuaron en huellas dactilares, perfil genético en comparaciones internacionales. Los resultados regresaron con una respuesta imposible de aceptar para cualquier investigador. No había coincidencias, no en Irlanda, no en el Reino Unido, no en Europa, no en bases de datos internacionales. Nada, ni él, ni familiares cercanos, ni posibles parientes lejanos. Nadie reclamó el cuerpo. Nadie llamó para preguntar. Nadie apareció para cerrar el círculo. Era como si hubiera surgido de la nada y regresado exactamente al mismo lugar. Cuando los investigadores revisaron nuevamente las grabaciones de seguridad, un patrón comenzó a tomar forma. Peter Bergman no solo evitaba las cámaras, las
Estudiaba. Sabía cuándo estaba siendo observado y cuándo no. Elegía rutas específicas. Caminaba por zona secundaria. Calculaba los tiempos. No se movía de forma errática ni impulsiva. Todo respondía a una lógica precisa. Ese nivel de conciencia levantó una pregunta incómoda. ¿Se trataba solo de un hombre común o de alguien con entrenamiento previo? Algunos sugirieron espionaje, otros hablaron de inteligencia militar, un agente retirado, un hombre con un pasado que no podía salir a la luz. Sin embargo, ninguna de esas teorías pudo sostenerse con pruebas reales. Solo existían comportamientos, y los comportamientos por sí solos no bastan. La autopsia terminó de desmontar la versión del ahogamiento. Los pulmones no mostraban signos claros de inhalación de agua. No había evidencias de lucha ni señales de pánico. Todo apuntaba a una causa distinta. La hipótesis más probable fue un evento cardíaco. El choque térmico del agua fría, el estrés físico y un cuerpo debilitado formaron una combinación letal. Peter Bergman no murió luchando contra el mar. Murió como alguien que ya había aceptado el final. Los investigadores comenzaron entonces a replantear todo. Tal vez su intención real nunca fue ser encontrado. Tal vez esperaba que el mar se lo llevara, que su cuerpo desapareciera, que no quedara nada pero el mar no cooperó, y ese fue el único fallo en su plan. Las cartas enviadas desde la oficina postal volvieron a ser objeto de análisis. Sellos internacionales, correo aéreo en destinos desconocidos. Nunca se pudo rastrear a los destinatarios, pero una cosa quedó clara. Peter Bergman quería despedirse. No de las autoridades, no del mundo, de alguien específico. Y esa persona eligió guardar silencio. Tal vez por respeto, tal vez por miedo. Tal vez porque así se lo pidió. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Un hombre que abandonó un hospital sin avisar. Alguien que no quería ser visto en el deterioro final de su cuerpo. Un padre a un hermano. Un esposo a un ser querido que prefirió desaparecer antes que convertirse en un recuerdo doloroso para quienes lo amaban. La forma meticulosa en que eliminó cada rastro de su vida sugiere algo más profundo que desesperación. Su Getty Control dominio sobre su propio final. Una decisión consciente. Cada acción cobra sentido bajo esa luz. La ropa nueva sin etiquetas. El pago en efectivo en las direcciones falsas. La destrucción del teléfono. La eliminación de documentos. Las cartas enviadas antes del final. Nada fue impulsivo. Todo fue planeado. Incluso el silencio adquiere un nuevo significado. No responder en el hotel. No interactuar en la playa. No hablar con extraños. No porque no pudieran, porque no debía. Cada palabra era un riesgo. Cada interacción, una posibilidad de ser recordado, y Peter Bergman no quería eso. La policía cerró el caso sin nombre real, sin historia y sin pasado. En los registros oficiales quedó archivado como Peter Bergman, un nombre falso para una vida real, un hombre sin identidad. Con el paso de los años el caso se volvió viral. Documentales, foros, investigaciones independientes, miles de teorías, cero respuestas. La imagen del hombre del traje caminando por la playa se transformó en un símbolo. No del misterio, sino del derecho a desaparecer, porque tal vez este no sea un caso que deba resolverse. Tal vez Peter Bergman logró exactamente lo que quería, ser visto, sin ser conocido, en existir, sin dejar rastro. Con el caso oficialmente cerrado, algo comenzó a ocurrir fuera de los archivos policiales. La historia no desapareció, al contrario, empezó a crecer. Años después, investigadores independientes, periodistas y comunidades en línea retomaron cada detalle del caso Peter Bergman, no para resolver un crimen, sino para entender una decisión. Porque cada vez resultaba más evidente que no se trataba de una muerte accidental, ni de un acto impulsivo, ni de un error trágico, era un plan. Los registros del hotel fueron analizados una y otra vez. El nombre falso, la dirección inexistente en Austria, la elección de un hotel modesto, el pago en efectivo, la ausencia total de equipaje visible. Todo apuntaba a un patrón de reducción progresiva. Peter Bergman no estaba viajando para conocer un lugar, estaba viajando para desaparecer dentro de él. Incluso la duración de su estancia parecía calculada, no demasiado larga como para levantar sospechas, no demasiado corta como para parecer apresurada. El tiempo justo para borrar rastros, para observar el entorno, para elegir el momento final. Las caminatas por la ciudad dejaron de verse como simples paseos. Al analizarlas en conjunto, formaban recorridos deliberados. No repetía rutas al azar, no volvía por los mismos caminos. Parecía probar qué zonas ofrecían anonimato, cuáles tenían menos tránsito, cuáles permitían desaparecer entre la rutina cotidiana. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su relación con los objetos. Cada pertenencia parecía tener una fecha de caducidad. Nada lo acompañaba demasiado tiempo. El teléfono comprado y destruido, la bolsa desechada, los papeles eliminados. No acumulaba, reducía, simplificaba, como si estuviera desmantelando su propia existencia pieza por pieza. Los expertos en comportamiento comenzaron a coincidir en algo inquietante. Este no era el perfil de alguien confundido o desorientado.
tampoco el de una persona en crisis emocional descontrolada. Era el perfil de alguien extremadamente lúcido, incluso en condiciones físicas críticas. Alguien que había tomado una decisión mucho antes de llegar a Irlanda. La enfermedad, lejos de ser un detonante repentino, parecía haber sido el catalizador final de un proceso largo. Probablemente había pasado meses, quizá años, considerando el cómo y el cuándo. El cáncer no solo deterioró su cuerpo, le dio una certeza absoluta. El tiempo se había terminado, y con esa certeza llegó una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Qué hacer con el final cuando ya no hay futuro? Para muchos, la respuesta es aferrarse a buscar tratamientos, prolongar lo inevitable. Para otros, es cerrar ciclos en despedirse, asegurarse de que el dolor no se herede. Peter Bergman eligió una tercera opción: eliminar el rastro. Los especialistas en duelo señalan que algunas personas consideran su propia desaparición como un acto de protección. Creen que, sin un cuerpo, sin un nombre, sin una historia clara, el dolor de quienes quedan atrás puede ser menor. No hay imágenes finales, no hay recuerdos del deterioro, no hay escenas que persigan la memoria. Solo un vacío que paradójicamente puede ser más fácil de cargar. Las cartas enviadas antes de su muerte se convirtieron en el punto más emocional del caso. Nadie sabe exactamente qué decían, pero su existencia confirma que Peter Bergman no estaba desconectado de los demás. No era un hombre solo en el sentido absoluto. Había alguien al otro lado, alguien que importaba lo suficiente como para merecer una despedida escrita, y sin embargo, esa persona nunca habló. Eso refuerza la idea de un acuerdo silencioso en un pacto implícito. Tal vez esas cartas explicaban todo. Tal vez pedían algo muy específico. Tal vez solicitaban exactamente lo que ocurrió después en silencio. A medida que la historia se difundía, comenzaron a surgir supuestos avistamientos, personas que creían haber conocido a alguien parecido, familias que pensaron reconocer patrones, teorías que conectaban a Bergman con casos similares en otros países. Pero ninguna hipótesis logró sostenerse, y tal vez eso sea parte esencial del caso, porque cada intento de ponerle un nombre real parecía traicionar la naturaleza misma de su decisión. Peter Bergman no quería ser reconstruido, no quería ser explicado, no quería ser rescatado del anonimato, quería desaparecer como individuo, no como misterio. Los debates éticos comenzaron a aparecer. ¿Tiene una persona derecho a borrar su identidad? ¿Tiene derecho a morir sin ser rastreada, sin dejar explicaciones, sin cumplir con la necesidad de cierre de los demás? ¿O la identidad es una deuda permanente con la sociedad? El caso no ofrecía respuestas, solo preguntas incómodas. Con el paso del tiempo, Rosses Point dejó de ser solo una playa. Se transformó en un lugar simbólico, el punto final de una historia que nunca tuvo principio conocido. Un escenario tranquilo para una de las decisiones más radicales que puede tomar un ser humano. Algunos visitantes comenzaron a dejar flores. Otros solo caminaban en silencio. No por morbo, por respeto, porque de alguna manera la historia tocaba algo profundo. El miedo a ser olvidado, y al mismo tiempo el deseo de ser liberado del peso de existir. Peter Bergman se convirtió en una figura casi filosófica, un recordatorio de que la identidad no siempre es un regalo, a veces es una carga, un registro permanente de errores, relaciones, expectativas y responsabilidades que algunos ya no desean sostener. Y cuando el cuerpo falla, cuando el tiempo se agota, esa carga puede volverse insoportable. Los investigadores que trabajaron el caso admitieron años después que nunca se sintió como un fracaso profesional. No hubo sensación de derrota, porque no parecía haber una verdad oculta esperando ser descubierta. Parecía haber una verdad que había decidido ocultarse a sí misma. El expediente permanece cerrado pero no olvidado. No porque falten respuestas técnicas, sino porque sobran interpretaciones humanas. Cada lector ve algo distinto en la historia, un acto de valentía, un gesto de egoísmo en una despedida silenciosa, un último intento de control. Tal vez todas sean correctas, porque Peter Bergman no dejó instrucciones, no dejó manifiestos, no dejó explicaciones. Dejó en cuerpo un nombre falso y una serie de acciones coherentes que solo cobran sentido cuando se aceptan tal como son, no como un rompecabezas incompleto, sino como una elección final. Y esa elección sigue resonando, no por lo que revela, sino por todo lo que se niega a decir. Con el paso del tiempo, el nombre Peter Bergman dejó de ser solo un archivo policial olvidado en una carpeta administrativa. Dejó de ser una referencia técnica, un número de caso, una anotación sin resolver. Se transformó en algo mucho más inquietante, una pregunta abierta, una grieta profunda dentro de la idea que tenemos sobre identidad, pertenencia y memoria, porque este caso no desafía únicamente a la ciencia forense, ni a los sistemas de identificación modernos. Desafía algo mucho más íntimo, mucho más humano, en la necesidad de saber quién fue alguien para poder aceptar que ya no está. Normalmente, cuando una persona muere,
El mundo se reorganiza a su alrededor casi de forma automática. Hay llamadas telefónicas que conectan a familiares lejanos. Hay funerales que reúnen a personas que no se veían desde hace años. Hay historias compartidas, recuerdos reconstruidos, versiones distintas de una misma vida. Aparecen amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Se rellenan vacíos, se atan cabos. El nombre actúa como un ancla. Conecta el pasado con el presente y le da sentido a la ausencia. La muerte, aunque dolorosa, queda contenida dentro de una narrativa comprensible. En el caso de Peter Bergman, nada de eso ocurrió. No hubo reconstrucción, no hubo contexto, no hubo pasado al cual aferrarse solo en cuerpo, y una ausencia total de identidad. Esa ausencia obligó primero a los investigadores, y luego al público, a enfrentarse a una idea profundamente incómoda. Tal vez no todas las personas quieren ser recordadas, tal vez no todos desean que su nombre sobreviva a su cuerpo. Tal vez para algunos desaparecer no es una tragedia sino una forma de descanso, una manera silenciosa de cerrar una vida sin arrastrar al mundo detrás. Vivimos en una sociedad construida sobre registros en actas de nacimiento, documentos de identidad, números de seguridad social en bases de datos, historiales médicos. Existimos porque estamos inscritos en algún sistema que nos reconoce, nos valida y nos clasifica. Nuestra identidad no es solo lo que somos, sino lo que puede ser comprobado. Peter Bergman rompió ese contrato de forma deliberada. Eligió salir del mundo sin dejar constancia de quién fue. No por error, no por descuido, no por incapacidad, por decisión. Eso convierte su historia en algo radical. No fue una huida desesperada. No fue un crimen, no fue un intento fallido de empezar de nuevo, fue una despedida sin testigos. Una conclusión privada en un mundo que exige explicaciones públicas. Cada elemento del caso refuerza esa lectura. El nombre falso no era improvisado. La dirección inexistente no fue un detalle mal pensado. El pago en efectivo no fue casual. La eliminación de etiquetas, documentos y objetos personales no fue paranoia. Fue coherencia, una coherencia absoluta con un solo objetivo: no dejar rastro. No permitir que alguien después pudiera reconstruir su historia como si fuera un rompecabezas. Incluso la elección del lugar importa en Irlanda, una ciudad costera. Un sitio tranquilo, lejos de suposiciones inmediatas. Un lugar donde nadie lo esperaba y nadie lo conocía. Una playa abierta donde el mar podía, al menos en teoría, borrar lo último que quedaba. No buscó dramatismo, no eligió un sitio icónico. No quiso ser parte de una postal ni de una escena memorable. Eligió discreción. Peter Bergman no quería ser un símbolo. Se convirtió en uno sin quererlo, porque al desaparecer dejó algo que ninguna investigación pudo cerrar del todo. La pregunta esencial: ¿quién decide qué parte de nosotros le pertenece al mundo y cuál puede desaparecer con nosotros? ¿Hasta dónde llega el derecho colectivo a saber? ¿Y dónde empieza el derecho individual a callar? Algunos interpretan su historia como un acto de libertad extrema, otros como una negación del vínculo humano. Hay quienes creen que fue una forma de proteger a quienes quedaban atrás, evitando que lo vieran deteriorarse, enfermar, desaparecer lentamente. Y también quienes lo ven como una renuncia final a toda responsabilidad social. Tal vez todas esas lecturas conviven al mismo tiempo, porque los seres humanos no somos una sola cosa. Somos contradicción, somos miedo y control. Somos apego y cansancio. Somos deseo de ser vistos y necesidad de desaparecer. Peter Bergman few, probablemente muchas cosas que nunca conoceremos. Y eso no es un fallo del caso. Es exactamente lo que él quiso. El hecho de que nadie haya reclamado su cuerpo sigue siendo uno de los aspectos más perturbadores. No porque implique necesariamente que no tenía a nadie, sino porque sugiere algo aún más inquietante en que, si tenía a alguien, esa persona decidió respetar su silencio. Decidió no romper el último deseo implícito. No ponerle un nombre real, no contar su historia, no traerlo de vuelta al mundo de los registros. En ese gesto hay algo profundamente humano, algo doloroso, pero también respetuoso. Aceptar que alguien no quiere ser encontrado es, en cierto modo, un acto de amor silencioso, un reconocimiento de que no todas las despedidas necesitan palabras. Con el paso de los años, el caso se volvió viral en documentales, en artículos en foros, en investigaciones independientes, teorías infinitas en cada nuevo intento de explicación parecía acercarse, y al mismo tiempo alejarse del punto central, porque quizá este no es un misterio que deba resolverse, quizá es una historia que debe aceptarse. Aceptar que algunas personas eligen desaparecer no porque estén perdidas, sino porque ya encontraron su final. Aceptar que no todo silencio es vacío, que no toda ausencia es un error, que no toda historia necesita un hombre verdadero para ser real. Peter Bergman caminó por esa playa con la calma de alguien que ya había tomado su decisión mucho antes de llegar allí. No estaba huyendo del mundo, no estaba escapando de nadie. Estaba cerrando una puerta, y lo hizo de la única forma que consideró correcta, sin ruido,
sin testigos, sin dejar atrás una versión de sí mismo que otros pudieran reconstruir, juzgar o reinterpretar. Y tal vez ahí reside lo más inquietante de todo el caso, que, al final, logró su objetivo casi por completo. Vivió sus últimos días como un desconocido, murió sin identidad oficial, y se convirtió en una presencia sin pasado, pero falló en una sola cosa: fue visto, alguien lo vio caminar, alguien lo vio desaparecer. Y ahora millones lo recuerdan, no por quién fue, sino por lo que hizo, por demostrar que incluso en un mundo obsesionado con registrar cada detalle, aún es posible borrarse, aún es posible elegir el silencio, aún es posible irse sin explicaciones. Y esa idea, más que cualquier teoría, es la que permanece, porque mientras exista el caso Peter Bergman, existirá también una pregunta silenciosa que nadie puede responder por ti, si tu nombre desapareciera mañana, si no quedara ningún registro de quién fuiste, si nadie pudiera reconstruir tu historia, ¿seguirías existiendo? ¿O tal vez, por fin descansarías?